Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos escuchen, nos vean, nos sigan. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy una vez más la bienvenida a un nuevo capítulo de Corte Plural. El día de hoy analizaremos un tema muy interesante, analizaremos un tema que está en boga. La vorágine de la situación política nos ha llevado a discutir esta circunstancia y para ello, evidentemente, ya se habrán dado cuenta, no me encuentro solo. La mesa de hoy nos acompaña Iñaki Mancilla. Iñaki, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y Roberto Bonilla. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Como les comentaba, un tema que está en boga, vamos a hablar del tema de revocación de mandato. Definitivamente este tema da mucho para hablar, da mucho para discutir y queremos comenzar hablando desde, como dice o como decía el gran maestro Héctor Fixamudio, el texto sin contexto es pretexto. Vamos a empezar desmenuzando la historia de este proceso hasta el día de hoy que nos encontramos hablando. Y bueno, yo primero comenzaría preguntándote a ti, Roberto, ¿qué debemos entender por esta cuestión de revocación de mandato, que es lo que se está actualmente hablando en México? Primero que nada, tenemos que entender que la revocación de mandato es el acto mediante el cual en esta administración, con ciertos argumentos morales, ese ambiente político en el cual tenemos una mayoría, en este caso morenista, metió la iniciativa por parte de López Obrador. Más bien, tenemos que recordar que todo empezó desde juzgar expresidentes o no. O sea, más bien, el antecedente más inmediato puede ser ese, en hacer un parteaguas político en ese sentido, sobre los que estaban y los que llegaron. Posteriormente a ese ejercicio de si se juzgaban o no a los expresidentes, se empezó a dilucir esta idea de la revocación de mandato. El pretexto más bien es quitar, si el Ejecutivo Federal que elige el pueblo, o bueno, en un ejercicio democrático, consideramos que no está dando los resultados que esperan, le da esa facultad extraordinaria a la ciudadanía de que pueda ser quitado o más bien removido del puesto. Este mecanismo no existía. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que este es el primer ejercicio que vamos a tomar de una revocación de mandato. Difícil, o sea, estamos en un ejercicio que es nuevo para nosotros y que rozamos sobre una cuestión. La pregunta, que ya más adelante la vamos a dilucidar sobre qué resolvió la Corte y estas cuestiones, es, ¿abre la puerta? Sí, abre la puerta desde mi punto de vista y yo siempre lo he comentado, que si es, o sea, se puede manejar incluso como una ratificación si no se declara las limitantes de la pregunta de la revocación de mandato. ¿Por qué? Yo lo había dicho hace como un año, no me acuerdo, aproximadamente, que abre la posibilidad en la cual se comente que, pues me salto las elecciones, como el pueblo dice que está de acuerdo, me salto las elecciones presidenciales y me quedo otro, o sea, se presta eso si no se sabe delimitar jurídicamente hasta qué punto sí opera, qué es revocación y hasta qué punto no. Más o menos, ese es el contexto general. Y sumamente interesante esta cuestión porque precisamente de aquí derivan diferentes polémicas. A ver, Iñaki, por ejemplo, en esto que mencionaba Roberto, quisiera yo entrar un poco, ¿no? En la primera gran controversia que se presenta respecto de esta revocación de mandato, la pregunta que la ley federal de revocación de mandato ya estipula para presentarla a la ciudadanía el 10 de abril, parecía en el debate que estábamos hablando ya no de una revocación, sino de una ratificación de mandato. Y es aquí donde decían, existe una diferencia abismal entre revocar y ratificar, ¿no? Roberto bien lo decía, revocar precisamente es quitar este poder, este puesto, esta condición al particular, y ratificar es decir, continúa. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Tú qué opinión te merece de entrada esta situación?
Yo creo que, bueno, como lo ha dicho Roberto, el actor estelar de las mañaneras está vendiendo la revocación como la ratificación. Y creo que sí es importante. Aquí debemos de distinguir que la revocación y la ratificación son dos figuras distintas y que la revocación no significa ratificación, como nos lo está vendiendo nuestro presidente, en el sentido que él se quiere perpetuar a través de la revocación y está vendiendo esta figura como si la ciudadanía lo debería de ratificar, cuestión que no debe de ser. Aparte, también la gran pregunta es, ¿quién está solicitando esta revocación? Porque la ley de revocación de mandato dice que la ciudadanía debe solicitar la cuestión de revocación de mandato y ya el INE debe de realizar esta revocación. Pero no se está realizando ni desde la ciudadanía ni desde la oposición. La está realizando la persona que quiere que funcionar los mecanismos para después, que yo creo está mal. Quiere obligar o está obligando a todos los actores políticos a crear esta revocación de mandato. Cuestión que no debería de estar sucediendo porque podría generar, y creo que sí es una opinión entre varios juristas, que puede provocar una situación de ingobernabilidad, situación que sí puede ser una situación muy peligrosa y sobre todo atendiendo a la historia de nuestro país en una cuestión política, sí puede situarse en una cuestión muy peligrosa si no se sabe utilizar bien esta figura de revocación de mandato. Porque la revocación, reitero, no es una cuestión o sinónimo de ratificación como lo quiere presentar Morena o como lo quiere presentar el presidente. Sí debemos de saber que la revocación es para decir que ya no vas a seguir dentro del poder, cuestión que es muy peligrosa si se quieren seguir acatando estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto, y justo ahí tenemos que empezar a encontrar los meollos del asunto, ¿no? Vamos a hacer una cronología del tema. ¿Qué les parece? Quiero comentarte algo, y aquí es un punto de lo que Iñaki estaba comentando y ya reestructurándolo. Desde mi punto de vista, ojo, esto no tiene que ser necesariamente vinculante y obligatorio. La revocación de mandato, más bien, tenemos que atenernos al 35 constitucional. ¿Sí se escucha? Porque Sí. Ok. El tema aquí es en los asuntos políticos del país. Hasta ahí estamos bien. Fue hasta Cedillo en el cual se modifica, se permite siempre y cuando sea pacífico. Bueno, con Salinas se modificó y con Cedillo. Asociarse políticamente de manera pacífica en los asuntos políticos del país. Fue hasta Calderón, como dirían por ahí, AMLO salió Calderón, mejor Calderón que Calderón. ¿Por qué? Porque precisamente en el sexenio de Calderón fue en el cual se contempló constitucionalmente la figura de consulta popular. ¿Qué tiene que ver esto con la revocación de mandato? Porque la consulta popular es el género y la especie en esta cuestión es la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que le das a la ciudadanía de manera extraordinaria fuera de las elecciones de congresos, de diputaciones, de presidentes, en el cual de manera extraordinaria y por temas de trascendencia nacional, llámese casi proyectos, bueno, después lo reformó AMLO, pero proyectos trascendentes, importantes para el país, en el cual le das la facultad a la ciudadanía de votar. Esta especie de revocación de mandato fue que los ciudadanos, o sea, eso está en texto, porque políticamente es como dijo Iñaki, él quiere hacer la revocación, pero en el texto dice que es los ciudadanos que quieran ejercer esa facultad en el cual se crea el mecanismo de revocación de mandato. Pero al final de cuentas es una especie del género de consulta popular. Este mecanismo no es extralegal, pero no es el institucional al que estamos acostumbrados, en el cual es así como le doy la vuelta a la ley de cierta manera para generar un mecanismo extraordinario, en este caso consulta popular, especie revocación de mandato, en el cual le das la vuelta a los controles constitucionales que existen. Por otra cuenta, hay que recordar que las consultas populares, y también opera para la revocación de mandato que tiene su regulación especializada, no pueden ser temas de seguridad nacional, no pueden ser. Temas de presupuesto tampoco pueden ser. Temas de nombramientos tampoco.
Perdón, es que hay un poco de ruido. Haciendo reparaciones también, Roberto, en casa. Es que como tengo a la plaza al lado, perdón, ahorita yo le edito, nomás me anotan para que lo borre del video. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo peligroso? Nada más para terminar esta pequeña moción. Nuestra raíz cultural y jurídica ha sido el derecho romano, y por muy aburrido que pueda ser, sí es importante que lo saquemos a reducir. ¿Por qué? Porque recordemos que los plebiscitos romanos era darle voz y voto a los que no tenían. Hasta ahí estamos bien. El grave problema que puede ocurrir es cuando estos mecanismos pasan las cuestiones institucionales o los mecanismos de control que permite que se haga difuso el momento, en qué momento sí cumples una ley y en qué momento no. No sé si me explico. Sí, o sea, yo no comparto tanto esta cuestión de que no están bien las consultas populares. Yo creo que sí son buenos mecanismos de intervención y de democracia. Las consultas populares, los referéndums, los plebiscitos, estas cuestiones de votación. O sea, yo el único que tengo historia, bueno, que me acuerde ahorita en este momento de un referéndum que sí haya funcionado, pues fue el que se hizo en Chile con Augusto Pinochet, en el sentido de que quería que si se siguiera o no se siguiera como esta especie de revocación de mandato, y funcionó, porque a final de cuentas toda la ciudadanía dijo, ya no te queremos, y Pinochet dijo, me voy. Y luego se hicieron elecciones dentro de Chile, y creo que ha sido el único que podríamos decir, este referéndum que fue a través que se dio como una revocación de mandato que funcionó. En este caso, o sea, lo están queriendo disfrazar como una ratificación. Y el problema es que no se está explicando qué es una revocación de mandato, qué es una ratificación. Ahorita en este tema yo me metí a la página del INE y en la página del INE sí te explica qué es una revocación, ¿no? La revocación es decir, a ver, vamos a votar para que siga o no siga el presidente. Pero eso no quiere decir que se va a perpetuar como lo están vendiendo, como lo vienen diciendo. Aparte de que, seamos sinceros, esto es un berrinche, ¿no? Y aparte de todo, o sea, ¿cuántas leyes secundarias todavía están pendientes y que deriven de la Constitución? Y esta ley de revocación de mandato salió de una forma express, ¿no? Que dice, o sea, tenemos más temas más importantes, leyes más importantes que sacar, cuestiones de regulación más importantes, y que haya salido tan rápido esta revocación del mandato, porque así lo dijo y así lo dictó nuestro señor presidente, la verdad a mí me resulta pues cuestionable toda esta cuestión y esta votación que se está haciendo. Horacio, para ti, ¿qué comentario merece todo esto? Bueno, primero, en función del referéndum, yo creo que el mejor ejemplo de lo más reciente que hubo fue el Brexit, ¿no? O sea, cuando se le preguntó a los habitantes del Reino Unido si querían salir de la Comunidad Europea, funcionó. La mayoría dijo que sí. Funcionó para el efecto que se buscaba, que era decir sí o no, y ya no es meterme a ver cuestiones políticas específicamente, pero sí, funciona, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Roberto, yo no sabría decir si realmente consulta popular es el género universal, porque el género universal, de hecho, y lo escuchaba en un constitucionalista, decía que el género universal es democracia. Y, y la especie vendría siendo consulta popular, referéndum, revocación de mandato. O sea, porque al final, si no fuera por la democracia, no podríamos entrar a estos, bueno, pues al análisis o a la pertinencia de cada uno de estas decisiones populares. Ahora, más que nada yo quisiera hacer aquí o puntualizar un comentario en particular. Una de las grandes críticas que yo creo, aparte de la idea de que si es ratificación o revocación de mandato, yo sí creo en esa idea que dice, a ver, me vas a preguntar a los 3 años si o sea, si un presidente debe seguir en su cargo cuando realmente yo te voté hace 3 años por un periodo de 6. Y además, punto número 2, como bien decía Iñaki, o sea, realmente no lo está promoviendo la ciudadanía como la ley lo está exigiendo. Lo promueve el propio presidente, que además, bueno, está buscando cumplir con los requisitos, que es el 3% del padrón electoral, que estamos hablando aquí de un
de una recolección de firmas importante, pero definitivamente lo que sí creo que es importante es que más bien parece, porque ya muchas agencias independientes bien lo han dicho y bien lo han sostenido, que la popularidad del señor presidente, bueno, está a tope. O sea, eso no está a duda, y parece que ahora democráticamente quiere legitimar todas estas encuestas que se están llevando, o sea, que se están presentando como favorito o como con números aprobados, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que sí es importante, pero también hay otro punto a considerar. Principalmente en los países donde existe esta cuestión de revocación de mandato, uno, no se celebra del modo correcto en el que debiera, como es, por ejemplo, Venezuela, el caso donde efectivamente existe la revocación de mandato, pero pues al final, cuando existe un colegio electoral donde está controlado por el gobierno, donde está realmente manejado por intereses políticos, pues es difícil que realmente la democracia salte a la luz. Y en otro lado pasa mucho lo que ocurre en Perú, ¿no? Que era esta cuestión que se mencionaba que, ¿sabes qué? El alcalde, una mínima cuestión, una mínima situación, no me gustó, te promuevo revocación de mandato, efectivamente te quedas sin tu cargo, pero se genera una inestabilidad política, una ingobernabilidad, la cual, bueno, puede acarrear consecuencias realmente catastróficas dentro del sistema de gobierno, ¿no? Pero bueno, dentro de esta lógica también a mí me gustaría que, por ejemplo, hablando de la cuestión específicamente de México, hiciéramos una recapitulación de hechos o de contextos. Primero, para hablar de esto tenemos que irnos específicamente al 20 de diciembre de 2019. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza todo, la reforma constitucional de revocación de mandato, el artículo 35, fracción quinta, si no me equivoco. Fracción quinta, que habla precisamente de cómo se incorpora el tema de revocación de mandato. Posteriormente hablamos del 14 de septiembre de 2021, donde se promulga la Ley Federal de Revocación de Mandato. Y aquí empezamos con una serie de circunstancias y situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que se promulga esta ley, lo mencionaba bien, el 14 de septiembre de 2011, 21 de noviembre de 2021, el Ejecutivo da a conocer el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022 y le reduce al INE la cantidad o el presupuesto solicitado, lo que acarrea que el 17 de diciembre de 2021 el INE emita un acuerdo donde aplaza la revocación por falta de presupuesto. Y aquí es donde entramos precisamente a esta cuestión. Se promueven diferentes recursos, se promueve uno ante la Suprema Corte, otro ante el Tribunal Electoral. Y lo primero que quisiera preguntarte, por ejemplo, a ti, Iñaki, primero, sería la cuestión siguiente. Primero, dentro del derecho constitucional hay una teoría muy interesante denominada el choque de trenes, que se da cuando precisamente dos cortes o dos tribunales importantes emiten sentencias que van encaminadas hacia un mismo sentido. En este caso parece que ambas van a la misma lógica. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen dicho cosas contradictorias la suspensión de la Suprema Corte y la del Tribunal Electoral? Y vamos a empezar por ese lado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Se me hace muy interesante lo que estás comentando. A lo mejor si hubieran sido, digo, bueno, ahorita se ve que van en el mismo sentido, ¿no? Las sentencias que dices de que le están diciendo al INE, o sea, tú tienes que organizar la encuesta de la consulta popular de revocación de mandato, sí o sí. O sea, independientemente si tienes o no los recursos, tú llegas con Hacienda, le dices, oye, ¿sabes qué? Abre la cartera y dame más recursos. Pero sí o sí tienes que hacer la consulta popular respecto de revocación de mandato, y el dinero no es impedimento para que no lo hagas. Por eso el INE dice, bueno, pues ya lo estoy llevando a cabo, ya lo estoy llevando, ya déjenme en paz, ¿no? Sin embargo, yo creo que a lo mejor en esta cuestión de si se hubiese dicho, a lo mejor que la Suprema Corte le haya dicho al INE, sabes que no lo hagas porque sí, efectivamente te hace falta presupuesto, y el Tribunal Electoral le dice, oye, ¿sabes qué? Sabes que sí tienes que hacer llevar a cabo la consulta popular. Híjole, no sé, pero por esta cuestión de máximo tribunal constitucional y de interpretación, yo creo que me voy con la Suprema Corte. O sea,
yo creo que sí se debería de hacer respetar por la Suprema Corte. Sin embargo, por ser un órgano especializado, el Tribunal Electoral, también debería prevalecer su sentencia. Sin embargo, para mí, y desde mi perspectiva, la Suprema Corte absorbe al Tribunal Electoral y creo que debe prevalecer la resolución de la Suprema Corte. Claro, si hubiesen ido en sentidos opuestos, porque pues, se nota que van en el mismo sentido de decirle al INE, el dinero no es pretexto para ti de que hagas o no hagas la consulta popular. A fuerza la tienes que hacer y la tienes que llevar a cabo. O sea, se acabó, ¿no? Pero yo creo que sí debería prevalecer la decisión de la Suprema Corte, desde mi humilde perspectiva. Y no, y además, Roberto, a ver, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que cuando uno lee la sentencia del Tribunal Electoral, precisamente dentro de los antecedentes, remite a la controversia constitucional presentada en la Suprema Corte, ¿no? Y además, dentro de la propia sentencia, aclara por qué no es una invasión de esferas, por qué no es, ¿no? Porque bien Iñaki lo mencionaba. Por un lado, Suprema Corte, tú eres intérprete de la Constitución. Por otro lado, yo soy un órgano especializado en cuestiones electorales. Yo voy a resolver lo que estrictamente corresponde a temas electorales. Entonces, por esa cuestión, pareciera que no habría un conflicto en lo que se resuelva, pareciera, pero ya que lo vemos en práctica, aunado a que vamos a aclarar también otro punto importante. La Corte solamente concedió una suspensión, todavía está pendiente a que se resuelva el fondo del asunto, mientras que el Tribunal Electoral ya resolvió el fondo. Entonces, he aquí, y ahorita vamos a hablar más adelante de ya la propuesta que se va a resolver el día lunes en la Suprema Corte. Eso quiero ir un poquito más adelante, pero por lo pronto en esta cuestión, ¿tú qué opinas? ¿Habría o no habría invasión de esfera y cómo se resolvería esta cuestión? Mira, voy a partir de lo que dijo Iñaki, pero va a ser a final de cuentas mi mera opinión. Si bien es cierto, sabemos que la Suprema Corte es nuestro tribunal máximo o nuestra máxima jerarquía en términos jurídicos, no menos cierto es que el Tribunal Electoral es el órgano especializado en, desde mi punto de vista, si abrimos la puerta a que distintas sentencias, a lo mejor aparentemente van en el mismo sentido, pero incluso si la forma cambia, para efectos prácticos y materiales de realización de esa sentencia, en este caso respecto a la revocación de mandato, puede haber un choque abrimos la posibilidad a un choque de competencias. Sin embargo, en mi mera opinión, yo me remitiría a la sentencia del Tribunal Electoral. Además, otro punto muy importante que hay que retomar respecto a este tema de la revocación de mandato es que se ha hablado mucho del tema de presupuestos. Desde mi punto de vista, ¿qué sería? Si el INE pidió más recursos o si estuvo bien o estuvo mal, yo desconozco en lo personal. Sí, o sea, una cosa es la contabilidad pública gubernamental y otra cosa es la contabilidad privada. ¿Y a qué quiero llegar a esto? Si tú eres la Secretaría de Hacienda, hasta cierto punto tiene que ser aprobado tu presupuesto de egresos de lo que le des a cada órgano o lo que te pidan de acuerdo a sus estados financieros y su necesidad. Sin embargo, no menos cierto es que hemos visto, no solamente en medios, sino en distintas circunstancias, que el problema de la administración pública federal centralizada y los órganos autónomos ha habido una pugna desde que hubo un cambio respecto a presupuestos, respecto a nombramientos, respecto a cuál es, pensando un poco crudo, ¿cuál sería la mejor forma de desinhibir o quitarles esa fuerza a los organismos autónomos? Si tú controlas el presupuesto y tienes mayoría en el Congreso, obviamente va a pasar. ¿Cuál es el grave problema de esto? Que los órganos especializados corren el riesgo de que entonces sean reabsorbidos. Nosotros lo hemos visto hace una semana cuántos órganos especializados, y ojo, son desconcentrados y descentralizados. Ya imagínate los autónomos. ¿Cuánto nos ha costado tener órganos independientes para otra vez centralizar todo? Yo en esa cuestión, yo me quedaría con la sentencia del órgano especializado más que incluso de la Suprema Corte. No es que, para mí no es un tema de jerarquías, sino qué tanto entras al estudio de un tema
en este caso, la especialización, que es la materia electoral. Yo me quedaría en eso. Además, hay otro punto muy importante. La propia ley federal de revocación de mandato nos especifica que cualquier circunstancia no prevista o medio de impugnación respecto a este acto que es la revocación de mandato se va a remitir al Tribunal Electoral. Para mí es una idea de quién tiene que ser el competente para resolver. Que también tenemos el otro punto, ¿no? Que la propia Constitución determina qué órganos o qué instancias o qué instituciones pueden ejercer acciones para controles constitucionales. No, está abierta esa posibilidad y no está mal. Digo, también los tiempos que vivimos es de mucho cambio y de la noche a la mañana se cambia el panorama jurídico y material. No, y además, bueno, justamente como que entrar en este conflicto de determinar qué tribunal es el que prevalece, yo creo que va a depender más bien de una manera estricta de qué es lo que se impugna, qué es lo que se está resolviendo, qué facultades tiene cada tribunal para estas cuestiones. Y precisamente a esto voy con el siguiente punto, ¿no? Ya el ministro Pardo hizo público el proyecto que presenta al Pleno en este sentido, que el cual habla de la idea de quitar de la pregunta que ya el artículo 19 de la Ley Federal de Revocación de Mandato especifica, la parte de o siga en el cargo, porque precisamente eso confunde o eso puede llegar a interpretarse como una ratificación y no una revocación. En este caso, Iñaki, por ejemplo, ¿tú qué idea consideras de este proyecto? ¿Crees que tenga éxito o cómo lo concibes tú? Yo creo que sí, o sea, para mí sí debería tener éxito, sobre todo porque sí se debe, volvemos a toda esta materia de especificar qué es una revocación y qué es la revocación. La revocación es decir, oye, ¿sabes qué? Ya te vas, no te vas a quedar. Entonces, si no tenemos esa claridad en la pregunta de revocación, entonces seguimos en una cuestión que no es revocación y seguimos en una cuestión de ratificación, cuestión que son dos figuras distintas, la revocación y la ratificación, y que se debe especificar que sí es para revocar, es decir, que ya no te queremos en el gobierno. Entonces yo creo que el proyecto del ministro, desde mi perspectiva, sí va a tener esa fuerza porque al final la ciudadanía debe tener claridad de lo que está votando, cómo se está votando y qué se quiere votar. Y creo que sí es importante, sobre todo, clarificar las figuras, tanto de revocación como de ratificación. No es una cuestión para que te perpetúes o te ratifiques como lo quieres o lo estás planteando. Al contrario, se va a votar para que ya te salgas de tu mandato presidencial. Que volvemos, esta cuestión de berrinche, porque a fin de cuentas es un berrinche del señor presidente lo que se está haciendo, pues va a causar una inestabilidad mayor. Digo, perdón, bueno, haz lo tuyo porque quiero hacerle una pregunta a los dos, pero si quieren más adelante se las hago. De una vez, lánzala. Ya saben que me encanta hacer estos ejercicios. A ver, la revocación de mandato dice, vamos a pensar en esto, ¿no? La revocación de mandato determina que en caso de que opere el sí te queremos fuera, vamos a dejarlo así, determina los plazos, constitucionalmente pues queda el secretario de Gobernación al cargo cierto tiempo, la aprobación, nombramiento de todo queda a que él ratifique de secretarios y todo los congresos. Mi pregunta del millón, y eso va a chocar con ya lo hemos visto en otros eventos, bueno, políticos. Si opera ya no te queremos, que ya no estés en el cargo, y se me ocurre hacer un decreto por seguridad nacional, porque hay que recordar un punto muy importante, la supervivencia de cualquier estado, incluso la salud de sus dirigentes, no solo aquí, sino en muchos lados se ha comentado que son temas de seguridad nacional, que es la estabilidad y gobernabilidad de un país. Nuestra Constitución sí tiene claro qué se debe de hacer en caso de que falte el Ejecutivo, ¿no? Pero ya tuvimos el antecedente de, que él comentó, el titular del Ejecutivo, que si llega a faltar, ya tiene un testamento político. Entonces, yo creo que esta parte como instituciones es muy importante. Para mí la democracia es que todos, hasta cierto punto, todos los grupos,
van a tener una oportunidad de influir en las decisiones de la política pública. Y eso, en lo individual y en lo colectivo, es algo que se tiene que mantener. Mucho ha costado esa pluralidad de ideas, estemos de acuerdo o no. Para que ya estemos llegando a elementos que rozan un poco o chocan un poco con nuestro marco normativo. Si bien es cierto, lo político es uno y lo político es otro, no menos cierto es que, diría Foucault, el poder más peligroso es el que normaliza las cosas. Y si no hacemos algo para delimitar esto sí y esto no, abrimos la puerta a quimeras que nos van a dar dolores de cabeza más adelante. ¿Qué piensan ustedes? A ver, nada más, perdón. A lo mejor me vas a perdonar, pero no encontré una pregunta específica. O sea, La pregunta es, el día que diga, o sea, vamos a poner que no procede, que ya no queremos al titular del Ejecutivo en el poder. Y se le ocurre, porque ya pasó una vez, un decreto que por seguridad nacional se mantiene. ajá. Pues a ver. Bueno, primero que nada, yo lo primero que debo decir es que en caso de que esto ocurra, el que entre en funciones es el presidente del Congreso. O sea, es el presidente del Congreso y tendría un mes para llamar a elecciones. O sea, esta sería la primera cuestión, ¿no? Porque todavía no estamos en el término de que entre el secretario de Gobernación. Y en segundo punto, o sea, más allá de la propia revocación, el presidente, de acuerdo a los medios legales a los que tiene, busca perpetuarse aún así en su cargo, vaya, perpetuarse en el cargo más allá de la decisión popular. Bueno, aquí habría una cuestión interesante de analizar por lo siguiente. Y esto sí sería muy prudente, porque entonces aquí ya estamos hablando de una cuestión constitucional. Lo mencionábamos, el artículo 35, derivado también en el artículo más importante, el 39 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque el 39 dice que es el poder del Estado el que decide cómo es el régimen de gobierno en el que se va a basar el país. Bueno, digo, no lo dice textual así, pero parafraseando un poco. Se estaría vulnerando este artículo 39 constitucional, del cual yo creo que también encuentro dentro del 35, y entonces podríamos estar ya en una cuestión de controversia. Controversia específicamente ahora. Aquí el tema sería, ¿de qué manera podemos resolver este asunto? ¿De qué manera podríamos nosotros revocarlo? Judicializándolo, bueno, efectivamente, ¿qué medio sería el idóneo para impugnar esta decisión y quiénes podrían de impugnarlas? Estamos hablando a lo mejor de una controversia constitucional, no lo sé, porque si bien es cierto, la controversia se da entre poderes, entre diferentes poderes, no sería el Ejecutivo contra quién, porque esto es una revocación de mandato, sería el Ejecutivo contra quién, contra el pueblo, contra el Congreso, o sea, no sé si procedería ahí una cuestión de controversia. Acción de inconstitucionalidad, aquí tampoco, no sé, porque tendríamos que ver o impugnar qué, la Ley Federal de Revocación de Mandato, que además es un ordenamiento ya derivado de una cuestión constitucional, el propio juicio de amparo tal vez, un juicio de amparo donde un ciudadano de pie va y le dice a un juez de distrito, oye, ¿sabes qué? El presidente está vulnerando la Constitución y la ley reglamentaria de los artículos correspondientes, entonces está afectando, pero aquí tendríamos que ir a otra cuestión, cómo acreditamos un interés jurídico, un interés legítimo, a través de qué vía. Vaya que es un ejercicio interesante de reflexión, de saber qué ocurriría. Esto sería ya en una cuestión muy técnica, porque también vayamos a otro punto. Si nos vamos al realismo histórico, al realismo jurídico, pues realmente creo que el presidente lo diría y ya. O sea, no sé qué tanto trascendería a una cuestión de que realmente alguien reclame, pues no te queremos, ¿no? Digo, esto es una cuestión hipotética, porque realmente no creo que ocurra una u otra, pero por lo menos hasta ahí yo creo que habría que pensar. Iñaki, O sea, yo me quedo que, digo, la problemática sí es muy grande, como lo acaba de decir Horacio. Yo, pues sí, me quedo que sería una cuestión de ejecución de la ley misma, si se quiere perpetuar en el poder, porque a fin de cuentas no se está respetando lo que dice la ley, ¿no? Porque a fin de cuentas, si te digo que no, pues es para que te vayas, como dice la ley. Es una cuestión de ejecución de la ley. Sería una cuestión de quién vería la cuestión de ejecución de la ley,
porque como viendo es una controversia, no recae en una cuestión de inconstitucionalidad. O sea, me voy a un juicio de amparo por una cuestión de ejecución de la ley. Entonces, es una cuestión heteroaplicativa, autoaplicativa. O sea, ahí también entra toda esta cuestión de ir racionalizando esta cuestión, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no se está ejecutando la ley, bueno, entonces la convierto en una cuestión heteroaplicativa. A lo mejor me voy al juicio de amparo, como bien dice Horacio, pero ¿quién lo debe ejecutar? A fin de cuentas, promuevo el juicio de amparo. ¿Con base a qué interés? ¿Cómo le digo al juez de distrito, oye, o toco la puerta de la Suprema Corte por la trascendencia de la ejecución de la cuestión de revocación de mandato? Entonces, o sea, ahí viene toda esta cuestión de conflictos. Sin embargo, por una cuestión de dignidad, yo pensaría que si te dicen que no, pues te vas, ¿no? Simplemente, y ahí quedó toda esta situación. Sin embargo, pues, volvemos a esta cuestión de realismo mexicano, que es muy surrealista, en el sentido de que, o sea, simplemente, o sea, ¿quién está solicitando la revocación de mandato? El mismo titular que debería de decir, no, o sea, yo me voy a quedar, voy a cumplir mi mandato para no generar un clímax de inestabilidad política, para no generar mayores problemas políticos que se viven actualmente en el país. O sea, es el mismo el que está provocando una revocación de mandato. Y aquí yo creo que más allá es la pregunta de ejecución, es la pregunta de si el presidente la está solicitando la revocación de mandato y está obligando a la revocación de mandato y no la está solicitando la ciudadanía como debe de ser, pues no la misma revocación es nula por sí misma, porque no la está solicitando quien lo debería de solicitar. O sea, ahí recae todo, yo creo que también esta pregunta, o sea, no la misma encuesta, esta consulta popular es nula por sí misma, por no cumplir con base a la ley, es decir, que quien la debe de solicitar es la ciudadanía. O sea, yo creo que también es una pregunta válida que también deberíamos de partir y que también deberíamos de cuestionarnos. No, y de hecho es exactamente eso, ¿no? O sea, la idea, o sea, lo que plantea Roberto realmente es posible y factible, no deseable. O sea, como decía un personaje muy famoso, no es posible, es factible, no deseable, porque realmente, o sea, vas a generar todavía más inestabilidad política de la que podría ya darse con la revocación misma, pero, pero bueno, realmente volvemos al tema de las cuestiones sui generis que se presentan socialmente, ¿no? O sea, que se presentan políticamente. Y yo, por ejemplo, también, otro punto que a mí me gustaría mucho que abordáramos sería la cuestión específica del INE. El INE, bueno, creado a la luz digo, porque esa es una realidad histórica también, creada a la luz de la polémica que surge en las elecciones del año 88, precisamente por esta falta de credibilidad en la democracia mexicana de aquel entonces, se engendra la idea de crear un organismo independiente, autónomo, que sea quien regule y organice las elecciones federales y bueno, algunas estatales, bueno, y estatales evidentemente, y entonces a ellos, por esta lógica misma, se les entrega toda la facultad para que sea quienes organicen todo lo que tenga que ver con revocación de mandato. Sin embargo, desde que entró este gobierno, el INE ha sido de las instituciones más atacadas. Ya hasta se han amenazado con hacerle juicio político a consejeros electorales, ya se ha hablado incluso de cuestiones de reformas constitucionales al INE. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, Roberto, preguntarte a ti primero, ¿cómo, primero, dónde está parado el INE en este momento con toda esta circunstancia social, o sea, desde el punto de vista social, político, económico? Y en segundo lugar, ¿cómo puede quedar parado el INE? O sea, ¿cómo está y cómo puede darse esta circunstancia? Mira, te voy a dar dos opiniones. La primera, llamémosle el deber ser, y otra cosa que lo que podría pasar en términos puramente prácticos, ¿no? ¿Cómo está parado el INE? Yo creo que es una prueba de fuego para el INE, esta. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad politizada, polarizada y con determinada tendencia no diré que demagogia porque no,
o bueno, sí, demagogia, o populista más bien. ¿Por qué? Y el principio es el siguiente. La forma de gobernar de los que están ahorita es las recompensas directas, los programas sociales, la manera de verlo líquido. Yo no justifico a los de antes tampoco, pero la manera de gobernar de los de antes era más hasta cierto punto en proyectos de inversión pública, que es decir, hospitales, carreteras. Aparentemente los dos tratan de satisfacer necesidades de una sociedad, pero la manera en cómo lo tratan de satisfacer es lo que politiza una sociedad. Ahora, en esta cuestión del INE, en cuestión de puesto, me preocupa mucho que con el poder que se tiene en cámaras y con obviamente esa presión que ejerce la Secretaría de Hacienda, pues le reduzca su marco de actuación. De hecho, hay varios grupos en el cual han impugnado por se mantenga sí, por eso te pregunté, en el cual se mantenga las decisiones del presupuesto de egresos de federación tienen que estar discutidas en parlamento abierto. No lo digo yo, lo dicen organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que eso sería, empezando, ayudaría mucho a los organismos autónomos, muchísimo. ¿Por qué? Porque las decisiones de presupuesto serían, más allá de que ratifique la Cámara de Diputados, lo haría más transparente, incluso hasta más equitativo, es válido. En términos jurídicos y políticos, yo creo que es la prueba de fuego más grande que ha tenido desde el 90 y tantos que se creó el IFE al día de hoy. Creo que esta es una prueba de fuego de resistencia. No defiendo a ningún consejero tampoco, ha tratado de mantenerse imparcial a pesar de los embates que ha tenido, pero también ya vimos el otro caso, ¿no? De una de las consejeras, ¿no? Se casó con el titular de la UIF. Digo, no podemos excluirlo de todo, pero ha resistido bien. Dentro de todo, creo que ha hecho un buen trabajo como organismo autónomo en la función que tiene. ¿Qué nos espera? Aquí hay dos visiones. En el deber ser, que se respete su autonomía, indistintamente de la situación política mexicana, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el cual tenemos relaciones diplomáticas con otras entidades. Puede ser desde un estado absolutista como China o un estado un poco más abierto y equitativo como Europa, representado por la Unión Europea, en ese aspecto. En el deber ser, debería de respetarse independientemente de la respuesta. Lo que esperemos que nunca pase es que se aísle, se encisme y diga, yo me quedo porque yo soy la autoridad, porque yo ejerzo la ley. Y por eso es muy importante, me remito al derecho romano que comentábamos, ¿no? Cuando uno estudia derecho romano, sí te hablan de novelas y leyes, sí, pero hay que entender el contexto histórico y político. La plebe romana es un ejemplo, ¿no? Tuvo voto después de una revolución casi sangrienta y tuvieron que negociar. O sea, yo creo que no hay que llegar a esos momentos y como ya vivimos una revolución, ya hemos vivido muchos eventos históricos. Yo creo que lo más sano para todos, en todos los actores políticos, sociales, económicos, es respetar las instituciones como tal. ¿Las instituciones son mejorables? Sí, pero al final es un contexto social que depende de nosotros como ciudadanos y como actores, si queremos ser políticos o juzgadores o la función que tengamos, eso es lo que va a determinar que hagamos más abierta y más participativa esta sociedad. Y eso nos ayuda a todos porque nos ayuda a mejorar, indistintamente del sesgo ideológico que uno quiera tener. Eso nos va a ayudar mucho. Por mí, que se mantenga. Y para mí ha hecho un buen trabajo dentro de todo. Misma pregunta, ¿dónde está parado el INE en este momento, en todos los aspectos, y cómo terminará después la situación, mi querido Iñaki Mancilla Quintana? Pues yo creo que ahorita en cuestión de ciudadanía, creo que hace poco le hicieron una encuesta de cómo estaba el INE, creo que salió muy bien parado y todavía tenía mucha credibilidad el INE. La cuestión aquí es que viene siendo atacado el INE por los actores políticos. Entonces, aquí viene la lucha de poder respecto de quién tiene
¿Y quién se quiere quedar con el INE? En este caso, bueno, el señor presidente siempre ha querido meter ahí su cuchara y hacer lo que él quiere, ¿no? Y repetir vicios que se han ido dejando, sobre todo en la cuestión de elecciones libres y democráticas. Yo creo que si en este mediador, que como dice en el radio, el INE es el mediador, pues perderíamos más credibilidad de las instituciones, no tendríamos un proceso relativamente transparente dentro de las elecciones y justo también dentro de las elecciones. Ahorita, ¿cómo está parado el INE? Pues lo quieren tumbar. ¿Y cómo tumbas a alguien? Pues desde un aspecto económico, ¿no? Entonces, le quieren reducir presupuesto, le quieren quitar personal, le quieren quitar muchos recursos al INE, que como toda institución requiere de demasiado presupuesto, tanto en una cuestión de recursos financieros y humanos. Entonces, si no se tienen los suficientes recursos financieros humanos, pues la institución va a quebrar por sí misma. Entonces, ¿qué se le tiene que dar? Y si todavía quieres que se cumplan tus berrinches, pues debes de dar más dinero. ¿De dónde le debes de quitar? Pues de quitar tus programas sociales e inyecta dinero a lo que quieres, ¿no? Que en este caso es inyectale dinero a las instituciones. ¿Para qué? Para darle mayor credibilidad a las mismas instituciones que todo debe de ir bajo un sistema. Si este sistema no trabaja de forma adecuada, pues va a ir quebrando, hasta tu gobierno va a quebrar. Entonces, es importante no atacar las instituciones como lo está haciendo el INE, pero el INE está siendo atacado, pero no está siendo mermado. Aquí yo creo que la gran dirección del director del INE está siendo muy buena y porque no está entrando a debate con nadie, ni con un actor político. Creo que está siendo muy diplomático y esa diplomacia está ayudando a mantener el INE como una institución sólida y que las personas que trabajan dentro de él se están poniendo la camiseta y están luchando, y están peleando para no perder esa credibilidad. Entonces, ahorita, ¿cómo está? Pues atacado y ahorcado económicamente, pero no está desprestigiado, que yo creo que sí es importante recalcar. Que además, bueno, sí, efectivamente, o desgraciadamente parece que ya hoy por hoy todo lo que diga el presidente se tiene que tomar como verdad absoluta, ¿no? Es que aquellos no quieren hacer la revocación, desgraciados, es que aquellos no quieren cumplir con el marco constitucional, pues juicio político, y entonces parece que la masa enardecida puede llegar a tener esta tendencia más allá de lo que comenta Iñaki, ¿no? De las cuestiones ya de ideas personales o aceptación o no social. Pero también hay otro punto que, a ver, yo quisiera preguntarles, ahora vamos a otra parte. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la sentencia, le dice al INE, a ver, ¿tienes otros mecanismos para adquirir presupuesto? Entre ellos, solicítale a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que te dé presupuesto para esto. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dice, ok, pues mira, ya tengo una línea, ya tengo una manera, ya un tribunal me dijo cómo puedo, voy a proceder por esta vía para intentar adquirir más presupuesto. Pregunta obligada y trascendente, ¿qué tanto es posible y factible que la Secretaría de Hacienda realmente le dé presupuesto al INE para llevar esto, más allá de que también incluso se tiene la propia crítica, ¿no? Creo que el INE, si no me equivoco, estipuló como 593 millones que se necesitan para llevar a cabo la consulta, lo cual la crítica viene con ese dinero ahorita en temas de salud, en temas de, o sea, sociales que se requieren mucho más, vamos a enfocarlos a algo que tiene completamente intrascendencia. Pero bueno, es dejar el precedente. La pregunta trascendente es, ¿realmente qué tan factible es, Roberto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le dé al INE el presupuesto que requiere para cumplir con las funciones constitucionales que le exige la Carta Magna, conocida popularmente? Mira, ¿qué tan factible? Honestamente tengo duda y te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto tienes una sentencia, si bien es cierto te están ordenando, tenemos un antecedente al día de hoy, y no tiene mucho, que los actores actuales hacen como cómo obligar, cómo hacer coercible una sentencia. Tenemos el caso de Delfino, que de las cuotas que el Tribunal Electoral resolvió, han preguntado, han comentado y todo es, nos tiran, son malos.
son, o sea, es decir, ¿cómo puedes tomar en serio? O sea, porque al final de cuentas la Secretaría de Hacienda es parte del Ejecutivo Federal, es parte de la administración actual. Si con un actor individual, que es una secretaria de Estado, que le ordena, bueno, más bien no le ordena, reconoce que en una gestión anterior tuvo cuestiones no bien esclarecidas, y al día de hoy la única retórica es que están mal o son equivocados o no aceptar la institucionalidad, me cuesta. Y si llegar en dado caso la Secretaría de Hacienda a darle un presupuesto, va a ser algo nada más módico, una cantidad módica para, le va a decir, yo considero que es esto. Y el problema de la contabilidad pública pues es que como soy Estado, tengo legitimidad de que lo que hago pues es cierto y es válido. Y es cierto, jurisdiccional, más bien no jurisdiccional, no. Jurídicamente es válido, sí, sí tienes razón, porque tiene esa potestad. Ahora te lo voy a dar de otro lado. Y si pides un audit, es un ejemplo, porque tampoco es debrayarme más. Una auditoría a una consultora internacional que te diga, yo creo que deberías de hacer esto, o sea, bajo otro parámetro. Abrir así como en los juicios cuando se hacen los amicus curiae, igual, oye, a ver, ¿tú qué opinas? A lo mejor no es vinculante, pero eso nos puede esclarecer más los hechos. Y quieras o no, nos puede dar una máxima y una mínima sobre cómo manejar un presupuesto, en este caso para la revocación. Si es cierto que piden mucho para la revocación de mandato y que hay otros programas sociales y que falta en salud, sí, pero es la misma administración pública centralizada la que lo ha coartado. O sea, ahí no podemos culpar a nadie. Entonces yo creo que no operaría ese argumento, desde mi punto de vista. ¿Tú qué consideras, Iñaki? ¿Es posible y factible que la Secretaría de Hacienda realmente le dé el presupuesto que requiere el INE para cumplir con la función constitucional? Pues en principio debería de, sobre todo porque pues, ¿quién dirige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pues la presidencia misma. Y si el presidente quiere que se haga su consulta popular, pues debería de darle el dinero al INE. Sin embargo, como hay recursos públicos que se están destinando hacia otros programas sociales, aquí viene el dilema de pues, cómo se le va a quitar dinero a otros programas y otros proyectos que le han dicho al presidente son inviables, son muy costosos, no los haga, bueno, pues ha seguido. Entonces yo creo que se le debería de dar. Sin embargo, en esta enfrenta política que tiene el INE con el habitante de Palacio Nacional, pues dudo mucho que sí se le vaya a dar, porque lo que él quiere ver es que los consejeros y el presidente del INE se quiten de su sueldo para darlo a la revocación. Cuando son millones de pesos lo que se necesita, no es que, ay, me voy a recortar la mitad de mi sueldo y ya con eso ya se va a llevar a cabo la revocación de mandato. Obviamente no, se necesitan millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato. Entonces, es casi destruyamos al INE y una vez que ya se destruyó el INE, ahora sí ya vamos a llevar a cabo la revocación del mandato. Entonces, es inviable. Entonces, o sea, en principio debería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público darle el dinero, por supuesto. Sin embargo, en esta cuestión de enfrenta política no creo que vaya a recibir, bueno, ni 50 centavos del INE para llevar a cabo la revocación del mandato. Pero pues bueno, él va a acatar lo que le está diciendo el Tribunal Electoral. Ve, toca la puerta de Hacienda, a ver si está en el dinero. Y si lo consigues, pues está bien. Y si no, pues a ver qué va a suceder, ¿no? Y a ver cómo se lleva a cabo. Entonces, porque hasta ya el presidente dijo que si el INE no lleva a cabo la revocación de mandato, él ya está dispuesto a serias a toda la ciudadanía para ver lo de la revocación de mandato. Entonces, pues ya ni sabe si es un chiste o no. Pero hablando desde este campo de lo jurídico, debería de suceder, por supuesto, desde el lado creo que sucede. Y sobre todo, bueno, a ver, yo quiero plantearles un escenario maquiavélico. Y quiero saber su opinión de esto, porque realmente la política es maquiavélica per se. Es más, yo creo que si tuviéramos que contarle un sinónimo a maquiavélico sería política, sin duda alguna. Entonces, yo les pregunto lo siguiente, a ver,
Y lo podemos ver en muchos precedentes nacionales e internacionales. Muchas de estas figuras, se sabe el resultado por default que va a obtener la persona que lo está haciendo, pero también se puede llegar a usar como un pretexto futuro para otras cuestiones. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, Obrador puede llegar, el presidente Obrador, diría Iñaki, el habitante de Palacio, señor habitante del Palacio Nacional, puede llegar y decir, a ver, yo me sometí a una revocación de mandato. Yo sí lo hice. Algún día y sabemos, o sea, su movimiento no va a perdurar, no, o sea, no va a ser eterno, es a lo que voy. Entonces, el día que llegue un movimiento distinto o una idea distinta a la de él, para que se le exija también que se someta a revocación de mandato con una facilidad de este nivel, no podríamos considerar que se está abriendo una puerta muy, pues vaya, o hacerle una puerta bastante compleja para futuras actuaciones políticas. Roberto, ¿tú qué piensas? Pregunta, ¿actuaciones políticas de él o de su movimiento o en general para cualquier actor? De él actualmente, de él como oposición en un futuro, del movimiento, o Sí. sea, de lo que sea. Mira, te voy a dar un antecedente que me da miedo y el antecedente más cercano a algo que estamos viviendo actualmente ha sido el peronismo argentino. ¿Por qué lo saco a relación? Porque el peronismo argentino, si haces cuentas de políticas populares y que no, y que nosotros, y que se pelea con medio mundo y con organismos internacionales, ha estado, ¿qué te gusta? Aproximadamente desde los años 40 al día de hoy. Entonces, ¿por qué tomo como ejemplo eso? Porque es lo más similar, al menos en América Latina actual, excluyendo a Perú, y bueno, Brasil es otro punto y aparte. De lo más, bueno, en Nicaragua, que ese es otro punto, el extremo peor es como el que nadie quiere llegar, que sí se puede utilizar políticamente, por supuesto. O sea, cualquier posicionamiento, ¿qué tiene la política a diferencia de otras ramas? No diré que del conocimiento, pero sí de actuación. Que lo diría, y voy a tomar prestado la frase feminista, lo personal es político, y es cierto, si tú enarbolas una bandera, cualquiera que sea, no le voy a poner un sesgo, sirve para un mensaje político, para posicionarte también. Y al final, si bien es cierto que hay electores que votan de acuerdo a la razón, también la política tiene que ver con esa pasión, el llamar, el compartir tu mensaje y que te crean, que convencer. Y que se puede utilizar, sí. Lo que me preocupa y lo que yo apelo mucho y creo fervientemente es que la inmovilidad de las instituciones, no de las personas, pero sí de las instituciones. Mientras, no diré que más organismos autónomos, pero mientras tengas órganos de especialización como la Suprema Corte, el IFT, la COFESE, el INE, todos estos órganos que limitan la concentración del poder político en la administración pública federal centralizada, nos van a permitir un ejercicio más democrático a todos. Y eso es lo más sano para todos y a la larga nos conviene. ¿Por qué? Porque eso nos da credibilidad como país, interna y externa, nos va a dar más transparencia y sobre todo nos va a dar más certeza jurídica a los individuos como a todos, o sea, de cualquier índole. Creo que eso es lo más valioso y eso es algo que hay que recalcar. Que sí puede tener un sesgo político, por supuesto que sí. O sea, eso se puede utilizar exactamente. O sea, no es el tema, pero ya vemos lo de la reforma eléctrica. O sea, si para sesgos políticos puedes, mientras sea un discurso creíble y que te lo creas claro y conciso, se puede hacer. Pero yo apelo a las instituciones más que a las personas, la movilidad de las instituciones, la credibilidad. Yo de eso voy, porque lo hace más equitativo para todos. Llámese la tendencia que se elige. ¿Y tú, Iñaki, qué opinas de esta cuestión? Híjole, yo creo que sí le está dando paso a su movimiento, como bien lo dijo Roberto. Sin embargo, creo que está siendo muy peligroso cómo está llevando las cosas en cuanto a la revocación. Y yo creo que él se quiere ver con una cuestión de ratificación.
o medir su popularidad a través de esta revocación. Sin embargo, muchos ya han dicho que esta cuestión de popularidad viene también respecto al movimiento. Y no es solo hacia él, sino es a su movimiento y qué tan bien está parado su movimiento respecto de la oposición. Tenemos una oposición muy desmantelada en México, y aquí la cuestión es ver cómo va a resurgir esa oposición verdaderamente después de la revocación de mandato. Porque la revocación de mandato va ahorita en abril. Tenemos que ver cómo se va a llevar a cabo por la oposición, cómo se va a plantear la oposición respecto a esta revocación, y sobre todo ver cómo se está llevando a cabo y cómo se va a dar esta lucha, porque a fin de cuentas la oposición va a decir algo. Y obviamente el partido va a defender la revocación. Sí resulta algo peligroso porque la oposición puede seguir aumentando para que a lo mejor el próximo periodo se utilice esta revocación y se quite a quien sea el nuevo presidenta de México y se pueda quitar. Sin embargo, creo que sí está siendo un arma de doble filo que no está siendo muy bien analizada y que sí podría producir cuestiones de ingobernabilidad. Ahorita solo lo tenemos en la cuestión del Ejecutivo Federal. No sé si estados vayan a adoptar esta cuestión de revocación de mandato o hasta municipios, que yo creo que no sería lo idóneo por esta cuestión de no generar un clímax de incertidumbre política y de ingobernabilidad. Yo creo que solo debería quedarse en esa cuestión del Ejecutivo Federal y que quede esta cuestión así de revocación de mandato. Sin embargo, yo lo veo más como una cuestión de que quiere posicionar a su partido y quiere darle mayores herramientas para que el partido se perpetúe, no el partido. Que aquí vienen también temas graves, porque si ya el titular del Ejecutivo Federal ya está haciendo su testamento político, bueno, ya se está adelantando a una cuestión de salud pública que la verdad ya es una cuestión que ahora sí el red flag que va llamando la atención y dice, o sea, ¿por qué estás haciendo un testamento político? Entonces, ¿cómo estás de salud? ¿Por qué ya quieres la revocación del mandato? Entonces, o sea, son varias interrogantes que nos debemos de plantear y de por qué están saliendo a la luz demasiadas cosas a mitad de mandato que no deberían de estar sucediendo. Entonces, o sea, él sí quiere la revocación para que ya se pueda ir y ya ahora sí él ya dejó los planos, él ya verdaderamente vamos a utilizar ese testamento. ¿Por qué quiere tanto esta revocación de mandato? Esa es la gran interrogante de todo esto. Bueno, pues muy interesante lo que comentas, Iñaki, lo que comenta Roberto. Y bueno, amigas, amigos, nos estamos acercando ya al cierre de esta edición, al cierre de este capítulo de revocación de mandato, por lo cual, como cada capítulo, yo le pediré a Roberto y a Iñaki una idea final, una conclusión que nos den del tema. Roberto, ¿qué nos puedes decir como una idea final? Lo voy a ver en el sentido positivo. La revocación de mandato es un ejercicio en el cual aparentemente, como buena intención, es darle facultad para si no estás de acuerdo en una gestión, digas, ¿sabes qué? Dale paso a otra persona, alguien que pueda con la carga del trabajo, ¿no? Es bueno, aparentemente. Lo malo es que si le buscamos todos los candados jurídicos, más bien cómo abrir esos candados jurídicos y políticos de abrir una ingobernabilidad, eso es lo peligroso porque pierdes la credibilidad de tus propias instituciones. En este caso, tu propio gobierno federal. ¿Qué vas a respetar y qué no? Y además, nada más para último comentario, y ahorita que lo estaban comentando, recordemos algo, estamos en un momento político y jurídico en el cual todo es cuestión de seguridad nacional, todo se militariza hasta cierto punto, en mayor o en menor grado, y qué tanto vas a respetar cuando tú eres el mismo titular de las Fuerzas Armadas, o sea, sí lo respeto, no lo respeto. Jugamos con ese doble juego de hasta qué tanto vas a respetar las instituciones, y yo creo y reconozco y me agrada eso, que la mejor oposición que tenemos hasta el día de hoy son los organismos autónomos, en este caso el INE y otros que también han actuado. Esa es la mejor oposición que tenemos.
Y eso es una señal de que nuestro sistema, bien, mal, está funcionando. ¿Puede mejorar? Sí. ¿Puede empeorar? También. Pero está funcionando y eso es bueno para todos. Interesante tu posición final, Roberto. Iñaki, ¿qué nos puedes decir tú como idea final? Yo creo que se debe distinguir muy bien lo que es una revocación de mandato, lo que es una ratificación, y yo creo que debemos de generar mejores consultas populares. Son y ayudan a una democracia. Sin embargo, creo que debemos de estudiar muy bien qué queremos como consulta popular, cómo queremos que nos integren o cómo queremos que nos escuchen y qué queremos también votar y qué no queremos votar, ¿no? Sin embargo, pues en el clímax político no se están viendo por intereses como siempre, más no por un bien común. Ese es mi comentario. Muy interesante lo que plantean. Yo me llevo sobre todo la reflexión y la idea de que lo que los dos mencionan, primero que nada, me parece una idea loable y una idea que si hablamos de intenciones, parece buena y parece factible para ir avanzando en la democracia. Sin embargo, también considero que todo este mecanismo debe ser cumplido con base en los lineamientos establecidos entre las leyes reglamentarias para que precisamente no haya una mala interpretación de lo que se pretende con el argumento per se, no con el instrumento per se. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Primero, qué dice la Corte en la sesión con el proyecto del ministro Pardo. Posteriormente, cómo el INE logra resolver la cuestión económica y finalmente qué resultado se da si se ejecuta esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de democracia social. Yo no tengo nada más que agregar y más que agradecerle a todas y todos las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos envían sus comentarios, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que compartan esta información, que nos hagan llegar sus opiniones, sus críticas, todo aquí es bienvenido. Y agradecerle obviamente a Roberto, a Iñaki, como siempre, su disposición, su compromiso. Gracias, Roberto. Gracias, Iñaki. Y bueno, sin otro particular, los esperamos en un nuevo capítulo la próxima semana de Corte Plural. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta pronto. Luego.